Buen día amigos, seguimos acá por Valdés. Hoy es un día muy especial, primer 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos que vamos a pasar. Es una de las festividades más importantes de Estados Unidos que se celebra, ¿o no? Sí, también porque es el cumpleaños de Coti, mi amigo, pero bueno, feliz cumpleaños Coti. Y también es el cumpleaños de Andrés, de nuestros amigos españoles también. Así que es un día bastante importante y la verdad que estamos muy entusiasmados para ir a ver las festividades que hay. Hay una programación acá en Valdés que la tenemos anotada y ahora nos estamos yendo ahí al centro a ver cómo se festeja este día tan tradicional y tan importante para los estadounidenses. Nuestro vecino de campamento es de, por lo que vemos ahí en la patente, de Dakota del Sur. Así que hoy tempranito puso su bandera acá, aunque estamos en el medio de la nada, él puso su bandera, así que es muy interesante. Y armó sus cositas en su auto y ya se fue al centro. Acompáñenos a ver cómo se festeja un 4 de julio en Alaska, Estados Unidos. Bueno amigos, acá estamos en el lugar donde va a pasar todo el evento. Acá ya tenemos nuestra banderita estadounidense para también festejar junto con ellos. El lugar va a ser acá todo el evento al lado de la terminal de cruceros que les mostramos la otra vez. Así que hay puestitos de venta de cosas tradicionales, cosas con la bandera de Estados Unidos por todos lados. Por allá te pintan la cara gratis. ¿También crees que te pintemos, amor? No, a mí nadie me pinta la cara. Yo, si no hubiera fila, me pintaría. Como que bueno. Trencitas, Gordi, si querés. También ahí te peinan, bueno, hay de todo. Por allá hay un escenario que ahora les voy a mostrar, también que va a haber música. Y ahora en 10 minutos empieza todo el desfile, que no sabemos bien de qué se trata, lo vamos a descubrir juntos. Y también a la 1 va a haber un picnic, comida gratuita. Así que, interesante, vamos a ver qué tal. A ver qué hay. La gente está como muy contenta, muy emocionada. Es algo muy importante para ellos. Pará, podemos hacer animales de globos, así le hacemos uno a Abby de perrito salchicha. Para el que no sabe, este día se independiza Estados Unidos de Inglaterra. Nosotros, por ejemplo, en Argentina festejamos la independencia de España el día 9 de julio. Y lo tradicional en la Argentina, por ejemplo, es comer locro, ¿no? Hacer locro. Qué rico un locrito. Así que quiero que aprovechen y nos dejen ahí en los comentarios, en los países que se independizaron y demás, qué día se festeja y qué se come tradicionalmente o qué se hace ese día. Queremos ahí leerlos. Y si no, también de cualquier país nos pueden poner como qué día es tan importante de su país que se celebra y cuáles son su cultura, de qué cocina, qué comen y qué hacen si se juntan. Así conocemos un poquito más todas las culturas, ¿no? Estamos acá con más amigos, compartiendo la mesa, más viajeros, por acá los chicos. Los chicos los perdimos a los hombres por ahí, así que no sé, pero gracias a los chicos que nos preguntaron, les armamos su hamburguesita y miren qué completa la comida que nos dieron gratis el día de hoy para todos los que están acá. La verdad que increíble. Bueno, vamos a comer. Nos tocó hamburguesita con postre, papitas, gaseosa, todo. Después de los festejos nos fuimos a pescar, no pescamos nada, pero teníamos
Reservas Y de... acá él ayer pescó uno, Sí. y a nosotros nos quedaban todavía acá el gran pescador que sacó un montón. Nos estoqueó toda la semana, le digo, con salmón, Cevichito peruano tenemos en el menú. Ceviche de salmón, ¿cómo la viste? Original peruano. Qué bien. Hermanos peruanas. Qué Ayer bien. hicieron sushi. ¿Ayer fue o antes? Antes de ayer hicimos sushi también. Estamos con el salmón bien. A Me parece que... Y va llegando gente al baile Alaska, así que... Sí, cada vez somos se va más. sumando más gente, así que está lindo para compartir. Último día en Valdés. Creemos que último día. A menos que llegue otra sorpresa, último día en Valdés, correcto. Sí, pero el viaje es así, puede cambiar todos los planes, pero la idea es que hoy sea el último día, que sigamos viajando por Alaska, que hay mucho por conocer. Pero si es el último día, vamos a tener una despedida a lo grande, creo yo. Sí, como se lo merece. Sí. El Visitor Center nos invitó a hacer un paseo en kayak en el lago de un glaciar, así que estamos... Yo ahí, no estoy muy convencida todavía, pero... Tiene miedo que le agarre frío. Sí, vamos a ver si nos confirman ahora que uno no 100% que no nos caemos al agua, lo hago, si no, vamos a ver. Pero acá tenemos los vouchers, así que vamos a dejar preparada la Toyo. Abby se va a quedar acá porque va a estar muy frío, creo yo. Sí, y aparte es un paseo de 5 o 6 horas, yo no me gustaría que Abby se me caiga al agua, responsabilidad primero. Así que ya comimos, vamos a prepararnos y nos vamos de paseo. Estamos en pleno Valdés, en el muelle, en el embarcadero donde salen todos los paseos. Y acá estamos llegando a Anadir Adventure, que es la agencia con la que vamos a hacer este paseo. Así que vamos a entrar y ver qué nos toca. Muy bien, amor. Estás firmando ahí que vas a remar todo el tiempo vos y yo voy a disfrutar, ¿no? No, cancelo Sí, ahora mismo. Ya está, ya firmaste. Alguien tiene que grabar, así que vos vas a tener que hacer la fuerza. Estamos en el proceso de cambiarnos. Nos van a dar unas botas para el agua y estos mamelucos, ¿no? Unos pantalones a la moda. Que son también para no mojarnos, así que vamos a cambiarnos. Bueno, estamos por subirnos al vehículo donde ellos te llevan hacia el glaciar Valdés, que es donde va a ser la excursión. Me siento, perdón, que estoy vestido como Un los de Teletubby. pesca mortal. ¿Viste el programa ese que tienen que ir a pescar los atunes y los canguejos al Ártico? Bueno, así Sí. me siento, estoy para ir al... Y falta el chaleco, o sea, Oh, sí. miren cómo estamos, o sea, no es lo más cómodo del mundo, pero bueno, esto nos debería salvar en caso de lluvia o si te caes al hielo. Al hielo. Llegamos al lago del glaciar Valdés. Ya por allá podemos ver mucho hielo. Y acá vamos ya a bajar los kayak dobles. Por eso va a remar Diego y yo les voy a grabar. Bueno, preparado ya. Che, amor, ¿hiciste un paréntesis en el paisaje de donde nos estamos metiendo? Por favor, te lo pido, ¿eh? Qué lujazo estar acá, mamita. Hay que subir, dale. ¿Listo, amor? ¿Estás preparado? ¿Entendiste todo? No entendí nada. Ay, no. Dios, No ¿dónde entendí vamos cómo a las parar? rueditas. Tenemos el timón arriba, no lo pude hacer bajar. ¿En Pero serio? no lo vamos a necesitar. Bájalo. No. Tiene estos kayaks tienen un timón. Y bueno, Diego no aprendió muy bien. Yo te llevo, Gordi, vos no te das problema. Mirá, ni el remo tiene en las manos esta chica, por Dios. Vamos. Vamos. Va lenta la cosa, che. Uy, se mueve un montón.
que chocamos como el Titanic. Ajá. Me acabo de comer un hielito del glaciar yo, no sé si se podía, ¿no? Pero yo me lo comí. Bueno, acabamos de chocar con este primer iceberg, pero sobrevivimos. Miren lo que es la diferencia de colores de cada uno, ¿no? ¿Por qué explicaba Diel, chico, que el guía... Por el tema de la densidad que tiene el hielo. Ese hielo que está allá recién se dio vuelta y todavía está más denso hasta que se empieza como a rajar y empiezan a entrar pequeñas burbujas de aire y eso es lo que hace que cambie el color a blanco, nos explicaba. Ah, wow, o sea que los más turquesas azules que se ven, celestes, son porque hace poquito y hace poquito se dieron vuelta. Creo que sí, por lo que entendí, sí. Hicimos una paradita para estirar las piernas y descansar. Miren, en esta como islita. Acá estamos estirando. A Diego le costó bajar de la canoa, Qué detalle que estás contando innecesario. Bueno, elongación para triqui. Bueno, puede pasar. Y acá nuestro amigo guía está preparando para nuestro descansito y recargar energía. Un tecito, un chocolate caliente y unas cositas dulces. De las que a mí me gustan. Buen lugar, para un descansito. ¿Qué es esta cueva? ¡Qué locura! Y así hay un montón, pero esta es impresionante. Sí, la verdad es muy grande y se ven todas las gotitas cómo se va derritiendo. Y cada vez estamos más adentro, Gordi. Cuidado que nos cae una piedra en la cabeza. Sí, precaución, no se puede entrar por los derrumbes. Mismo, no llegamos a grabarlo, pero atrás tuvimos un derrumbe, ¿o no, Diego? Sí, tuvimos uno impresionante. Muy cerca. Miren, este que tenemos acá enfrente, ya por el tamaño es considerado un iceberg. Así que no todos son iceberg, digamos, depende del tamaño, tiene su nombre. Pero este, que es bien grande y en la cámara no se nota tanto como personalmente. Hablo despacito, no sé si se llega a escuchar los ruiditos de cómo va cayendo el hielo, las piedritas de hielo que... van cayendo de arriba, hace todo como un ruidito como de cristal, muy relajante. Después de unas buenas remadas llegamos al glaciar. Lo grabo acá de lejos para que se pueda ver antes que nos acerquemos bien cómo es todo que baja ahí la lengua del glaciar. Muy loco todo este entorno aparte, no solo el glaciar, sino cascadas que bajan por la montaña verde. La verdad, este lugar es una locura. Estamos de vuelta en tierra firme y miren lo que es la costumbre. Estos perritos locales vienen al lago congelado del glaciar. ¡Hola, bebé! Y se meten al agua como si nada, no tiemblan nada, estamos sorprendidos. Pero claro, para ellos es verano. Pero increíble.
Después de este día increíble en Valdés, a mis espaldas verán mucho motorhome porque se armó una banda de viajeros acá en Valdés que hoy el barrio está de lujo. Paisaje increíble, barrio grande con viajeros, fueguito, comidita, así que creo que esta noche va a ser larga. Miren primero un paneo del paisaje que tenemos en nuestro patio hoy. Increíble, 360 de la vista que tenemos. Y ya por acá empiezan a aparecer amigos viajeros. Acá tenemos ya a los chicos de Argentina, por acá Argentina, La Toyo, allá México. Por acá tenemos los dos de Argentina también. Y por allá también están los chicos de Colombia y de Perú. Así que miren lo que es esta juntada por acá. Llegó bastante gente al baile y miren lo que es este fueguito y todos ahí organizando la comida de esta noche. Hear that train pounding on my brain. It's coming to take me away. Lord, it's coming to take me away. Can hear that horse riding down that plain, and Lord, it's coming to take my name. Lord, it's coming to take my name. Dreaming of places wide open. Si Abby está lista ahí es porque salimos a la ruta. El día que dijimos que era el último día en Valdés no ocurrió, como siempre. Pasaron 10 días que estamos en Valdés y ahora nos estamos yendo. Pará, desde el día que dijimos hoy es el último día, pasaron como 4 días más. Sí. ¿Culpables? Los que están por allá. Esa ahí, esa. Esa, ese. Ese que lo ven por ahí. Ahí, mirá, ese es el culpable. Ese. Bueno, llegaron los chicos de Banda 4, llegaron los chicos de Caminando, llegó a hoy también Seba de moto, los de Bahía que ya estaban, así que nos quedamos unos días más. Pero hoy Nos bloquean el camino para que no nos dejan irnos. Nos íbamos a quedar más días, pero surgió algo que más adelante les vamos a contar. Y pensado, que creo que va a ser de lo más loco increíble que vamos a hacer. Pero bueno, nos toca hacer ruta un poco tarde porque no nos queríamos ir. Estábamos charlando. Esta comunidad es hermosa. Pero nos vamos a dirigir para el lado de Palmer, que hay cosas por allá que tenemos agendadas, que resolver. Que vamos a la ruta y les vamos a ir contando. Pórtense bien. Qué lindo, abandonamos el barrio. ¡Vamos, chicos! Cuando les decimos que Valdés no nos quiere soltar, es porque no nos quiere soltar. Tenemos que estar mañana en el lugar que les contamos. Y justo después de cargar nafta saliendo, nos llaman el grupo de uruguayos que vinieron a pescar y dicen: chicos, están saliendo un montón de pescado, vengan a buscar salmón. Así que vinimos, Diego sacó su salmoncito, ellos nos donaron otro salmoncito, así que nos vamos con la heladera llena. Pero seguimos por acá, 11 de la noche. Ahora sí, nos vamos porque si no, Valdés nos va a atrapar para siempre. Ya ahora sí estamos en plena ruta, se nos hizo la noche. Vamos a tratar de darle lo más que podamos hoy a Palmer, que es donde tenemos que llegar al compromiso de mañana. Tremendo, qué compromiso se viene. Son unos 400 kilómetros de Valdés donde estábamos, ahora nos quedan unas 196 millas. Vamos a ir avanzando, pero la verdad que estamos tranquilos porque, como saben, todavía en Alaska no se hace de noche, así que oscurece un poquito. Pero hoy me llegó una noticia que me olvidé de todavía compartírselas en este video.
Sabemos que están llegando las vacaciones aparte de invierno en Argentina. En realidad, en este video ya están sucediendo las vacaciones de invierno en Argentina, así que es muy buena info. Go Assistant, que es la asistencia del viajero, la que usamos nosotros, extendió el 50% en todos sus productos de asistencia al viajero hasta fin de julio. Así que aprovechenlo porque es un montón el descuento. Y aparte también tienen el 5% de descuento nuestro con el cupón de Avi por América. Así que siempre en todos los videos les dejamos el link acá en la descripción para que lo puedan aprovechar. Sí, cualquier duda que tengan, no dejen de consultarnos porque acá estamos nosotros también para resolverles sus dudas al respecto. Sí, nos pueden dejar un mensajito ahí con la información con la que quieren que nos contactemos, si quieren que los ayudemos, o nos escriben en privado en Instagram. De cualquier manera nos pueden contactar y nos comunicamos o les ayudamos si quieren con la información de la asistencia, pero viajen siempre con asistencia, seguros y tranquilos, y aprovechen este descuentazo que es un montón. Sí, 50% la verdad que es un montón. Sí, más nuestro cupón. Vamos a seguir ahora que nos queda bastante tramo. Hear that train pounding on my brain, and you were rocking and reeling too. Casi 6 de la mañana, llegamos a destino, manejamos toda la madrugada. Bueno, Dieguito, pobre. Pero bueno, nos vamos a dormir un ratito, unas 2-3 horitas. Yo creo que van a ser 2-3 horitas. Y se van a tener que suscribir, dejar mensaje, me gusta, activar campanita, todo. Porque en el próximo video se van a enterar a dónde va y qué va a hacer Avi por América, que es algo épico. Algo que nunca hicimos y que estamos muy emocionados. Le vamos a adelantar eso nada más, ¿no? Sí, tremendo. Yo les contaría lo que es para que no se puedan perder el próximo episodio, pero bueno, si Aldana quiere dejar misterio, respetamos su misterio. Les dejamos muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Nosotros nos vamos a dormir porque ya no damos más. Gracias. Way down that line.